Hem invertit 55 anys en construir el que avui és Autoesteller, una gran empresa familiar en la que saps que pots confiar. Ha estat un llarg camí en el que hem après a estar més a prop que mai de les nostres arrels, honrats per l'herència rebuda i orgullosos del futur que cada dia continuem creant. Gràcies per estar al nostre costat. Amb tu no ens fem majors. Ens fem millors. Bienvenidos a la lupa de este 6 de junio de 2022, una lupa que hoy cuenta con una nueva integrante en este caso, así que completamos un poquito más la mesa, hacemos más plural y como siempre vamos a poner el foco, la lupa, en los temas que más interesan a los vinalocenses. Esta semana ya os aviso que hay dos temas que son bastante vox populi, ¿no? Han tenido un poquito de repercusión, pero que vamos a poner aquí sobre la mesa con los que me acompañan esta semana. Empiezo por la que llega nueva, Cecilia, todos son minados, muy buenas. Buenas. Manuel, vienes corporativo de Ciudadanos hoy, vienes de naranja, a ver si te lo van a pensar que me he hecho una socia a una amiga del partido. No, venimos de naranja porque venimos de naranja. El primero que sacó el color fue el Partido Independiente. Sabía que me lo diría. Iba a tirar la pullita y verás. Juan Amat, Partido Popular. Hola, muy buenos días. No vienes de azul, tú. Solo faltaría. Lo necesito, lo sabe todo el mundo. El que me conoce sabe cuál es mi color. Sí, suele pasar eso también. Iba de lo es la primera que introdujo naranja en Vinos fue el Partido de Vinos Independiente. Jo crec que sí, i que després ja va agafar-lo. Primer Compromís i després Ciutadans. Pero bueno, es otro tipo de naranja, vamos a dejarlo. A mí me agrada de tres maneras. Es un color universal, lo puede coger cualquiera, no hay... Pero tú sí que has venido de morado también. Yo toda la vida. Así que más o menos cada uno ha cogido el color. Yo me he puesto el rosa, que no... A mí sí me gusta. Es de UPyD prácticamente. Como ya no está UPyD, tampoco tiene ninguna influencia. Tienen los ribetes azules. Sí, tengo ribetes azules, verdad. Pues bueno, no os he dicho ni los temas hoy. Ha sido llegar... No hemos dicho mai, los temas. Pero ha sido llegar, sentarme, siempre os lo digo antes de empezar, pero hoy ni eso. Ha sido tirar por allí. Os digo el primero, que creo que es el que más, ya lo anticipamos hace 2 semanas, pero se llevó al pleno, se ha aprobado y tal, y hablamos de la zona azul, que además en unas condiciones que, bueno, lo vamos a abordar todos un poquito, pero se aumenta el canon, se crean pues la nueva app para saber cómo digamos, mejorar los pagos, una mejora de parquímetros. No sé, desde las distintas formaciones, ¿cómo lo valoráis el acuerdo? Empiezo por Juan Amat, que estuvo la semana pasada. Bien, pues con el escepticismo propio de la experiencia. Es decir, aquí tuvimos ya un contrato de zona azul, en torno al cual se hicieron grandes ruedas de prensa del señor alcalde, del concejal de servicios, aludiendo a las enormes bondades de ese contrato, y la realidad puso a cada uno en su sitio. Con el tiempo se demostró que aquello que nos vendían no se llegó a materializar. De las muchas cualidades que atribuían a ese contrato, lo único que se evidenció son los incumplimientos de una empresa a la que se le resolvió el contrato fruto de las denuncias del Partido Popular. Porque aquellos que tenían que supervisar qué estaba haciendo esa empresa en este municipio estaban en otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy de los que cree que de los contratos hay que hablar cuando se han materializado y cuando se ha pasado el tiempo suficiente como para poder hacer un balance. Todo lo demás son cantos de sirena, y en este municipio ya hemos vivido muchas ruedas de prensa anunciando grandes bondades en torno a los contratos de la zona azul, y después lo que ha habido ha sido grandes pifias. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista sí que quiero poner de relieve que si algo no tiene este equipo de gobierno es credibilidad como para hablar de la zona azul. Vaya Lourdes. Home, jo vaig ser un poc més positiva que Juan Amat. Jo penso que el contracte, bueno, el que la zona blava era una cosa necessària. Estic d'acord que no s'ha gestionat aquest contracte, el contracte que es va aprovar la legislatura passada, pues no se va gestionar bé, i la qual cosa, aquí sí que li puc donar la raó a ell, que en el mes de setembre, degut a les denúncies que es van fer per part del Partit Popular i després
pues se va tindre que resoldre el contracte i des del mes de setembre no teníem zona blava, la qual cosa això ha comportat, crec que per a Vinaròs, un col·lapse circulatori. I dic un col·lapse perquè la veritat que hi ha hagut una merma d'aparcaments, perquè els aparcaments, la zona blava se va crear per donar mobilitat i a tot el que és el casc urbà i facilitar la compra tant al mercat com als comerços de Vinaròs. Si en aquests mesos jo hi passava diverses vegades per moltes tendes i he preguntat com estava el tema, ells m'han dit que estaven molt decebuts perquè resulta que s'havien trobat en la problemàtica que en Nadal i també en Pasqua, que degut a que la zona blava no funcionava, ells sí que s'havien vist mermades les compres perquè tenien clients de les rodalies de Vinaròs, com pot ser Amposta, com pot ser dels pobles del voltant, de Canet, de Morella, que molts de clients els van comentar que venien a Vinaròs, que tenien problemes a poder aparcar o que no podien aparcar i que malauradament tenien que marxar a altres indrets a comprar. I feien, era molt fàcil agafar la carretera i posicionar-se en una ciutat com era Castelló o com era València. Llavors sí que ells m'han fet notar este malestar, que a veure si se resolia pront esta mala situació, perquè clients de tota la vida i clients que no eren del poble, que sí que malauradament havien perdut compres per culpa de no haver aparcament a la zona a Vinaròs. Per això jo, des del Partit Independent, ens alegrem que s'hagi resolt el contracte. Vull ser positiva i espero que funcioni. Una de les coses que fèiem nosaltres, que demanàvem, que nosaltres vam votar en contra de l'ordenança d'estacionament perquè no contemplava la mitja hora gratuïta, sí que en aquests plecs de contractació contempla la mitja hora gratuïta i crec que això és importantíssim perquè la gent que va a comprar que tingui la possibilitat de poder comprar, poder fer els seus encàrrecs i després marxar, o al contrari, la persona que té lloc per poder aparcar després pot estar un rato més a la millor voltant per Vinaròs i fent gasto, que al fin i al cap és incentivar un poc l'economia. Des del Partit de Vinaròs Independent pensem i desitgem que aquest contracte funcioni, que funcioni bé, que passi per el cànon i que per supost que hi hagi una bona gestió i un bon control de lo que és el contracte perquè no hi hagi incompliments i que no ens trobéssim en la situació caòtica que ens ha durat els 9 mesos, perquè a part hi ha que dir que la resolució de contracte implica també una pèrdua de diners per l'Ajuntament de Vinaròs, perquè estem parlant de 9 mesos que no s'ha gestionat i que no s'ha recaudat, per la qual cosa també l'Ajuntament tampoc no, damunt que no hem tingut places d'aparcament, damunt hi ha hagut una merma en l'economía de las arcas municipales. Digo un poco los datos globales de este contrato para que la gente los entienda si no los conoce. Si hay algo que no esté bien me corregís, pero he intentado cogerlo tal y como estaba. Como puntos más importantes, un canon de 280.000 euros anuales con una variable del 4% anual. La empresa que entra a gestionarlo es Valoriza Servicios Medioambientales. Se conservan las mismas tarifas, el mantenimiento de los 30 minutos gratuitos que decía María Dolores, son las mismas plazas. Se creará una app para una aplicación para la gestión del tiempo y facilitar su uso. Se deben instalar paneles lumínicos que indiquen en tiempo real las plazas disponibles. También la instalación de cámaras de seguridad en el parking de San Agustí y 15 parquímetros entre nuevos y adaptados. Más o menos son las condiciones globales de la adjudicación. Emanuel, ¿valora un poco todo ello? Pues yo voy a ser muy breve. Básicamente que la empresa que se ha quedado el servicio, que creo que la que has dicho tú, es dependiente de otra mucho más mayor, que no voy a decir el nombre para hacerle publicidad, pero que a priori, por lo menos tenemos unas garantías de que es una empresa potente y no vamos a encontrarnos empastrados, porque si la adjudicación luego ocurre lo que ocurre, pues al final el servicio, que es lo que tenían que dar, que también lo he discutido mucho, que una cosa es la recaudación, el afán recaudatorio que tienen siempre las administraciones, la gula de tener siempre fondos. El de la zona azul, el objetivo principal no es recaudar, era que haya movilidad, mejorar ese movimiento. Entonces han estado perjudicados el comercio, como decía María Dolores, y lo fundamental es que se ha perjudicado todo esto. En breve dicen que van a entrar antes ya del verano en funcionamiento, que es lo que pedíamos todos, que lo urgentemente estuviera activado para dar ese servicio que nunca se debió de dejar de estar en funcionamiento. Como ha dicho María Dolores muy bien, hemos tenido un perjuicio económico, es una merma, es una problemática añadida a toda la problemática que tenía el comercio, con lo cual ojalá que funcione bien y que no tengamos otra empastrada como tantas y tantas. Cecilia. Hombre, evidentemente que se solucione el problema del parking, eso era necesario e imprescindible, porque
se ha perjudicado a los comerciantes, pero se ha perjudicado a la gente de Vinaròs, que yo recuerdo que cuando funcionaba tú encontrabas siempre aparcamiento, era imposible encontrar aparcamiento en estas circunstancias. Luego, el hecho de que la gente que venga de fuera tampoco pueda aparcar, no hay aparcamientos, sí que hay zonas de aparcamiento exterior, pero no lo suficiente como para que esa gente pueda aparcar en un determinado lugar y llegar hasta el centro del pueblo, ¿no?, para que los comercios se beneficien de eso. Nosotros, como ya sabéis, optábamos por la remunicipalización de la zona azul para que fuera de gestión pública, que fue el ayuntamiento. De hecho, es nuestra propuesta, eso lo propusimos en el ayuntamiento y es por la propuesta que seguimos apostando. Está claro que en este momento y coyuntural se tiene que solucionar, porque además es un problema que afecta a todos, nos afecta a nosotros los primeros cuando vamos a aparcar, pero nosotros creemos que la opción, que sería una buena opción, remunicipalizar y que fuera una gestión del ayuntamiento en ese principio. Ahora es de remunicipalizar, creo que aquí lo hemos comentado alguna vez y quedaba un poco, o queda a cara a la gente, que esa es una opción que cuando Totxo Minor estaba en el gobierno no propuso. Cuando se resuelve el contrato hace 9 meses, no hace la misma propuesta cuando estaba y tenía la oportunidad de cambiarlo con este gobierno. Nosotros, si te estás refiriendo a la anterior legislatura... No, hablo de la actual. Vale, si te refieres a esta, nosotros éramos 3 y esa es como estamos en el gobierno, hacemos lo que podemos y evidentemente hay una responsabilidad porque estás en el gobierno, pero no es lo mismo que ser la mayoría, eso es así la realidad. Entonces las fuerzas que podemos hacer son las que tenemos y no tenemos más. Y bueno, esta es nuestra opción. Lamentablemente no ha podido llevarse a término, pero seguimos insistiendo y de hecho se habló con el PSOE, tuvimos una conversación que las próximas pues puede haber una posibilidad que se mire. Hay un plan de viabilidad que ya se hizo, que nos enteremos a posteriori que ya se había hecho sobre esa posibilidad y que se estudie y que es un beneficio para el ayuntamiento y a nivel económico. Todo eso que se está aportando a una empresa privada se beneficia al ayuntamiento y bueno, y beneficio para el pueblo también, eso es lo que nosotros pensamos. Pero yo respecto a ese tema, muy breve, respecto a ese tema, lo digo también porque yo, que me gusta la política, en el buen sentido, también es verdad que hay veces que los discursos son sorprendentes, y el que tenéis vosotros en torno a este tema lo es, no es solo que estuvieron 7 años en el gobierno y que ahora dicen proponer algo distinto a lo que hicieron. Es que sacaban pecho de las adjudicaciones. Es que el empastre del que venimos, las ruedas de prensa donde se sacaba pecho de los nuevos contratos y la nueva adjudicación, estaban realizadas por el alcalde actual y el alcalde anterior, el de Podemos y el del PSOE. Es decir, no es solo que es que ahora tenemos 3 concejales y tenemos la fuerza que tenemos. Esas cantinelas a mí tampoco me valen, porque cuando un tema es capital e importante, se condiciona el pacto a que se asuma esa tesis. Y es sorprendente que aquellos que en su momento entendisteis esto no era una prioridad, ahora pretendáis desde la oposición hacer bandera de ello. Al final, yo no estoy ni a favor ni en contra. Al final todos los modelos tienen pros y contras. Y desde luego todos los modelos son perjudiciales si falta lo que ha faltado en el equipo de gobierno de Guillem Alsina y también de Totes y Toch cuando formaba parte de él, que es la supervisión. Aquí estamos diciendo, no, es que hemos tenido una merma económica, no es que los comerciantes han sufrido las consecuencias de la caída de la zona azul, no, es que los usuarios no tenemos dónde aparcar. Todo eso es así y en el diagnóstico coincidimos todos. Ahora, de lo que hay que hablar también es de la responsabilidad que tienen aquellos que han generado esa situación, que no es la empresa. La empresa ha incumplido el contrato. ¿Y dónde estaba el gobierno municipal que su labor era la de supervisar ese contrato? Brillaba por su ausencia. Y yo digo, hablando de la zona azul, un tema muy importante del que el gobierno se niega a hablar. ¿Qué ha pasado con todos aquellos vinarocenses que hemos estado pagando en los parkings subterráneos a una empresa que no tenía adjudicada ningún servicio? A mí todavía nadie me ha dado una explicación seria y rigurosa de qué es lo que ha pasado, puesto que se ha estado estafando en dependencias municipales a los vinarocenses. El alcalde habla de este tema, lo último que me dijo es, si usted tiene alguna duda vaya al juzgado. Pues menudo interés tiene el señor alcalde en saber lo que ha pasado. Es que estamos hablando de una falta de supervisión y de gestión política que afecta y señala directamente al señor alcalde. Jo el que volia comentar és el següent, això sí, Cecilia, que ha comentat que
que vau demanar la remunicipalització Que nosaltres ho vam plantejar a l'Ajuntament. Però el que passa que no, a mi, el que passa que nosaltres vam comentar, jo també en això estic d'acord, que és una opció que me pareix que si s'estudia hi ha una viabilitat econòmica, pot ser interessant per l'Ajuntament, però el que no puc entendre que quan vosaltres feu aquesta proposta, entonces surt un estudi de viabilitat econòmica que estava fet des del mes de setembre de l'any anterior. És a dir, vosaltres estàveu dins de l'equip de govern i no aquest estudi. No lo sabíamos. Doncs entonces encara és més greu, perquè nosaltres, per exemple, nosaltres vam votar a favor de la remunicipalització i sempre vam comentar, sempre que hi hagués un estudi de viabilitat econòmica, quan s'ha de fer la moció, que contemplés la viabilitat d'aquest projecte, per la qual cosa no posàvem en dubte. El mateix que se tracta després de que hi hagi una bona gestió i que se complisca el contracte. Però, clar, el problema, el que me sorprèn, i aquí ho lamento, és que justament torna a sortir el tema en el plenari, torna a sortir el tema de la zona blava quan s'entraven els plecs del nou contracte, i entonces què és el que passa? Que surt un estudi de viabilitat econòmica. I quina és la sorpresa? Que aquest estudi està fet des del mes de setembre del 2021, per la qual cosa faltaven, és a dir, quan ja se rescindeix el contracte d'aquesta empresa, hi ha un estudi de viabilitat econòmica. I aquest estudi de viabilitat econòmica no se mos dona a conèixer a ningú. Però, clar, a ningú de l'oposició, però el que passa que per això encara és molt més criticable i encara és molt més lamentable que vosaltres que esteu dins de l'equip de govern que no estiguéssiu capacitat per poder tindre. Nosaltres, de luego, que això és lamentable. El que està passant de que se mos amaga informació, això no té ni paraules, perquè se mos està ningunejant a l'oposició. Però que vosaltres des de l'equip de govern plantegéssiu una remunicipalització, nosaltres, jo com a boba, demano, perquè vaig quedar com una boba, demano un estudi de viabilitat econòmica per veure si això és una bona acció per tirar endavant, que quedo en les paraules que ha dit Juan. I a que estudiar-ho no critico ni que pugui ser bo ni que pugui ser ruïn, però a partir d'ahir podem tirar per un costat o per l'altre, inclús proposar una gestió mixta. Però, clar, sorpresa de que ens surt un estudi de viabilitat econòmica quan vosaltres esteu dins del govern municipal. Entonces, és que això és lamentable, de que haguéssim arribat aquí, de que hagi passat aquest caos circulatori, que hem estat 9 mesos sense tindre una zona blava, perquè no hi ha hagut una bona supervisió del contracte i que damunt aquest estudi ens ha arribat a les nostres mans quan se van treure els plecs que era necessari que se traguessin els plecs de solventar el problema de la zona blava. Era un problema que demandava la... És que és un problema que havia que solucionar. Però, clar, això també depèn que aquest contracte s'ha resolt d'aquesta manera i malament perquè no hi ha hagut una bona gestió per part de l'equip de govern. I el de l'equip de govern també vos poso a vosaltres perquè vosaltres fa 3 mesos que esteu fora de l'equip de govern. Sí, pero yo lo siento en el alma, primero no estaba y segundo, que yo me enteré, nosotros nos enteramos que había, porque de hecho nosotros pedimos un plan de viabilidad que se hiciera. Y nos enteramos que resulta que ese plan ya estaba hecho. Por lo tanto, imagínate. Bueno, creo que hemos hablado largo y tendido en esta mesa. Imagínate, pero es sorprendente, porque si hablamos en serio de las cosas, nos engañaban sistemáticamente y habrá gente que se lo crea y gente que no. Pues bueno, como gente en todos que lados. Pero el que se lo cree dice, ¿y qué propuesta tiene Totes y Tots en la actualidad para este municipio? ¿Volver a generar un gobierno de coalición con aquellos que os han engañado en teoría sistemáticamente respecto a temas esenciales? Hombre, no, es que eso también es muy importante, porque aquí nos reímos de todo y hoy decimos de todo y pasado mañana, si los números dan, hacemos un pacto y nos olvidamos de que hemos dicho que nos engañaban sistemáticamente. Eso lo hacemos, vamos, políticamente hay pactos que son sorprendentes y están ocurriendo igual. Quiero decir que a nivel de pactos, yo no sé lo que pasará. Nosotros, nuestra voluntad, como supongo la de cualquier partido que se presenta a las elecciones, es gobernar en solitario. Eso es lo que nosotros queremos. Luego la realidad muestra que se hacen pactos con partidos que no gobernar en solitario, pues acaba gobernando con quien nos engaña sistemáticamente. Pues claro, pero bueno, pero es que aquí los pactos están ahí, son sorprendentes los pactos. Están mis principios y si no, sirven por los cambios. Pues claro, pues después dicen que todos los políticos son iguales. No, todos los políticos no somos iguales. Evidentemente. A mí esa postura me parece inmoral. Y lo digo porque yo plantear un gobierno con un socio que me engaña y que públicamente estoy diciendo que en temas importantes de gestión municipal me ha engañado, pues oiga, o no es serio lo que usted está diciendo o no es serio lo que plantea a futuro, porque yo con un socio de gobierno que digo me ha engañado sistemáticamente en temas importantes, no puedo plantear, a no ser que sea de charanga y pandereta, una futura coalición. Y yo donde voy, ¿a dónde es? No sé dónde que no es riguroso, montar un escándalo como el que montó Totes y Tots en Vinaroz en el gobierno municipal, salir en los telediarios de ámbito nacional, y aquí se ha cambiado una portavoz y nadie sabe por qué.
Porque la portavez anterior ha decidido dejárselo. No ha habido ningún motivo excepcional. Claro, pero los motivos por los que se rompió ese gobierno, según se dijo, era porque se les había ninguneado, era porque se les había engañado, era porque les había denigrado al anterior portavoz. ¿Y las palabras se las lleva el viento? Porque los que hicieron eso, según ustedes, siguen estando todos en el ayuntamiento. Y son con los que ustedes pactan sistemáticamente. ¿Y nosotros dónde estamos? En la oposición. Y son con los que ustedes pactan sistemáticamente, Eso lo por dice ejemplo... usted. Eso lo dice usted, que pactamos sistemáticamente. Los presupuestos municipales. Usted tiene cierta habilidad para convencer las mentiras, convertirlas en verdad. Pero no ¿Qué es mentira he dicho? No, pero nosotros no pactamos con el SE, pactamos como todos hemos negociado para los presupuestos, pero lo que no nos convence sigue sin convencernos, y cuando tengamos que votar no, votaremos no, y cuando hay que votar no, votamos no, no tiene nada que ver. Bueno, nos desviamos del tema y quedan 339 días todavía para las elecciones. Efectivamente. O sea, tranquilidad, nos va a quedar Vamos a ver debates y nos qué va a pasará quedar en las elecciones. y nos va a quedar análisis para saber de aquí 339 ¿Cómo vamos días a reaccionar todos? cómo vamos a reaccionar todos. Exactamente. Volvemos al tema. Si hacemos Manuel. pactos con Lo partidos que que no tiene que tendrían que demanar estar en és la aún- salut, no perquè sembla Y salut. aún no sabemos el escenario que nos vamos a encontrar de aquí Por supuesto. 11 meses, porque no sabemos qué partidos se presentarán, si vendrán de nuevo, si vendrá alguna coalición. No tenemos ni ni idea. Así que aún queda Ni idea. muchísimo, pero sí que el señor Amat ha hecho ese pequeño ya paso adelante casi Pero no es de para las pre-campaña. elecciones, no me malinterpretéis. No, Es no. mes a mes. El próximo Claro, mes hay mes. un pleno. Claro. Las propuestas del gobierno municipal, ¿quién se las saca adelante? Yo no estoy hablando de elecciones municipales, yo estoy hablando en la actualidad. Venimos de un pleno. Quiero decirte, al final hay discursos que están muy bien si después son coherentes con lo que quien los pronuncia hace. Yo no estoy hablando de futuras elecciones municipales, yo estoy hablando del Sí, sí, presente. de ahora estamos hablando y de ahora. afirmaciones y acusaciones tan graves como las que se hicieron en el seno del gobierno municipal entre Podemos y PSPV, no tiene lógica ni sentido que después de haberse hecho esas acusaciones se mantenga una relación privilegiada. El señor alcalde... Eso lo dice usted, no es la realidad. Hombre, si no- Nosotros el último, no sé, el anterior pleno, votemos que no a la propuesta que hicieron para el parque, que se gastaban 300 y pico mil euros. El presupuesto municipal, ¿Qué? que es la principal herramienta de un gobierno, gracias a quien ha salido adelante. Y me parece bien. Lo único que pongo de relieve y os pongo frente al espejo es decir, oiga, una de dos, o son unos mentirosos o ustedes son unos inmorales. Porque las dos cosas a mí son lo que usted piense, difíciles, señor, son ahora me da difíciles de exactamente casar igual. y yo aquí tengo la obligación de Honestamente, ponerlo de lo que usted piense manifiesto. a mí me da igual. No, sí, Me importa la gente a la que es represento, lógico que a no lo usted que le dé piense. igual lo que yo Claro, piense. porque es que Pero usted yo es en capaz de última convertir instancia una lo único que mentira en hago es una verdad. hacerme eco de lo que mucha gente percibe. Bueno, pues vale, perfecto. Dejadme continuar con Emanuel, que Sigamos. se ha quedado con la palabra en la boca. No, ya estoy aquí entretenido. Sí, es ameno, esto es ameno. El Vendré más a tema- menudo porque es ameno. El tema es, reconduciéndolo a lo que era el origen, que era la zona azul, solo un añadido, porque lo que decía el señor Amat, de cosas poco serias, pues poco serio es ir a una propuesta al ayuntamiento en el que se decide, en la mayoría que se aprobó, que iba a ser gestión directa, y a los 2 días vamos y adjudicamos a una empresa privada que no es gestión directa. Con lo cual, ¿para qué vamos a ir al ayuntamiento y proponemos y todos estamos de acuerdo en una cosa que es inviable porque no había tiempo ni forma y se hace la gestión directamente a la empresa esta, se la adjudican, se le hacen los pliegos que ya se estaban realizando? Sí. Un paripé, un teatro. Entonces, ¿para qué hacemos perder el tiempo, los recursos, las energías? Nos ponemos a lo serio y a mí estas historias de montajes y performance, pues conmigo que no cuenten. ¿sabes? Sí, yo tampoco. Claro, pero quien las practica, porque en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Herrera, pero hay que recordar, ¿quién lleva al pleno una propuesta? ¿Quién vota a favor de esa propuesta a la vez que paralelamente estaba trabajando en sentido contrario a lo que estaba diciendo en ese pleno? ¿El Partido Socialista? El Partido Socialista es quien vota que sí a la gestión directa hoy y al mes siguiente presenta una propuesta de pliego que es todo lo contrario. Entonces, ¿podemos asumir con normalidad estas incoherencias absolutas? Pues que lo haga quien quiera. Yo desde luego me parece que flaco favor hacemos a aquellos que creemos en la política cuando damos por hecho que un político municipal puede estar diciendo una cosa un mes y al mes siguiente hacer exactamente la contraria y no pasa nada porque es político. No, hay políticos y políticos y desde luego lamentablemente aquí el Partido Socialista da muestras sistemáticamente de no tener más principios que sus propios intereses.
¿Que hay que votar en contra de los toros? Votamos en contra de los toros. ¿Que paralelamente tenemos que adjudicar la corrida de toros? Paralelamente la adjudicamos. ¿Que hay que votar a favor de una gestión directa hoy? Votamos a favor de una gestión directa en la zona azul. Y a la vez estamos trabajando en una gestión indirecta. Es decir, oiga, algún día alguien le va a pedir cuentas a los concejales del Grupo Municipal Socialista de cómo se puede estar diciendo una cosa y haciendo la contraria, porque yo soy aquellos que cree en la política y uno en la vida, pues no digo que no se pueda tener que desdecirse, pero desde luego en un cuarto de hora desdecirte continuamente, pues evidencia que lo que hay es una falta de rigor y de sinceridad con respecto a su forma de entender la política. Y desde luego todos no somos iguales. Paso al segundo tema del día, del que tenemos en la mesa. Mirando que se aprobó la plusvalía municipal esta semana, bueno, hace ya prácticamente 15 días, analizaba, soy de estos que me gusta analizar cómo se hace en un municipio, cómo se hace en el otro y hacia qué línea vamos, y hablando con un economista me decía que me diera cuenta que en Vinaròs han hecho lo contrario a otros municipios. Me explico. Aquí hay dos tramos, como se están haciendo en todos los municipios, la plusvalía, el cual el primer tramo, que es desde el primer hasta el séptimo año, se grava con un 10%, y a partir del séptimo año hasta los 20 pasa al 19%. Es decir, según me contaba a mí, es todo lo contrario que ayuntamientos de costa o de más de 20.000 habitantes que gravan de más a menos para evitar la especulación inmobiliaria. Y me hablaba de ciudades como Amposta, Tortosa, Ampolla, Benidorm, Gandía, Cullera, Moncófar y así un alto, etcétera. Es decir, hemos hecho una plusvalía que beneficia más a quien especula, compra pisos, deja vacíos y los vende a posterior. Lo grave era la anterior, que no tenías una plusvalía sí, y pagabas. Creo que lo grave era esa sí que era muy heavy, porque resulta que perdías dinero y el ayuntamiento se llevaba a su parte, le importaba un pepino lo que te hubiera pasado contigo. Entonces, partiendo de la base de que esa, sabiendo los ayuntamientos que era injusta, pero dijeron, como es ley, obligado cumplimiento, a pasar por la cajilla. Entonces, por lo menos, esta en principio partía de la base de que eliminaba, no porque lo quisieran directamente las administraciones públicas, sino por las denuncias de los ciudadanos, y que era Vox Populi, que era una injusticia enorme, y a partir de ahí se modificó. Luego ha habido un añadido que presentó el PBI, en el que estamos totalmente de acuerdo y que se aprobó creo que por una unanimidad, que era una injusticia que cuando no especulas, que era por mortis causa, una herencia a familiares, que se tuviera una excepción del 95%, si no recuerdo mal. Es decir, que eso también era más que justo. Entonces, lo que se trata siempre en principio las administraciones públicas es evitar la especulación. Pero yo, cuando hablan de la plusvalía municipal, siempre hablo de la plusvalía en renta, ¿vale? Que la plusvalía en renta es un 20%, es decir, al final se van nutriendo de impuestos, y yo siempre me pregunto lo mismo, cuando se pierde dinero, que tú haces una operación inmobiliaria y pierdes dinero, alguien te quita y te dice, pobrecito, te vamos a bonificar con algo, pues te fastidias porque no has sido listo, has hecho un mal negocio. Pues es lo que yo siempre me he criticado, porque yo he vivido el sector inmobiliario, es el que me he dedicado toda mi vida, de que se paga impuestos cuando compras, con el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el IVA si es obra nueva. Ahora la vivienda se grabó de que pasó de un 7 a un 10%, es un 3% que en volumen de lo que son las cuantías es una cantidad de dinero enorme. Entonces luego tienes que pagar cada año el IBI, que lo carga la vivienda, etcétera, etcétera, y por eso en su momento presenté una moción contra la ocupación, en el sentido de que se nutre todos los impuestos, básicamente el IBI es el impuesto prácticamente del 50% del presupuesto, y en cambio luego no se protege los derechos de los propietarios de las viviendas. Entonces, otra injusticia. Entonces son una serie de argumentos, pues, que en definitiva al final las administraciones lo que quieren es dinero. Por eso yo decía que en la zona azul el objetivo principal no es el nutrirse y generar mucho dinero, es que haya movilidad, que está demostrado que facilita el comercio, a la hostelería, etcétera, etcétera. Cecilia. Bueno, lo que propuso el PBI nos pareció muy bien, además porque ayuda a determinadas... Y bueno, sí que es cierto que ha mejorado en ese sentido. Nosotros, desde luego, cuando se habla de impuestos, que nosotros estamos... Supongo que cuando llega un impuesto a cualquiera nos hace gracia, evidentemente, pagar no nos hace gracia a nadie. Pero sí que estamos por la labor de que todo el mundo tiene que contribuir en este país a que funcionen las cosas y que los impuestos reviertan en los ciudadanos después, en servicios públicos, en la sanidad pública como la tenemos ahora, que
que es muy, sobre todo aquí a nosotros, pero bueno, a nivel de todo el Estado español. Ayer o antes de ayer veía un documental sobre los centros de salud de Madrid que están desabastecidos absoluto, gente que tiene que desplazarse al centro de Madrid para ir a un hospital porque no se les puede atender, porque están cerrados. Cecilia, no te vayas tan lejos, te vas a Madrid y podías hablar del de Vinaròs. Pero es que hablo de aquí, te pero vas bueno, a Madrid pero no, y digo, si me te voy has aquí, ido pero lejos me para dar una sorprende. hostia, No, llegas pero- del hospital comarcal de Vinaròs, Claro, que dame es que tiempo. nos hacen... Vale, Dame tiempo que hable. perdona, porque te veo ¿Será muy porque- lejos. será Te veo porque no he una- hablado del hospital de Vinaròs? Pero es que te he visto irte a Madrid, no te No, vayas tan no, pero lejos. me refiero que yo, Sí, o sea, sí, mira ya que he te visto entendido, desastres. ya te he entendido. Pero cuando vi el reportaje y vi que los centros de salud estaban cerrados, me pareció dramático. Evidentemente aquí tenemos un problema, no grave, gravísimo, que ya hemos denunciado hace muchos días. Sí, y que de hecho después hablaremos de él, que es otro... Que hemos denunciado hace muchos Siempre te días. anticipo las jugadas. Hoy, por ejemplo, yo he ido al centro de salud, me ha sorprendido porque después de 2 años y pico podías entrar dentro del centro de salud, se han quitado las mesas de control fuera. Ay, no sabia. Sí, se han quitado las mesas de control fuera y los ciudadanos podemos entrar dentro del centro de salud. Evidentemente con nuestras mascarillas y pues una distancia adecuada, pero se puede entrar. O sea, me ha sorprendido. Y lo hablaba con un compañero enfermero que trabaja ahí, bueno, un compañero que conozco, me decía, digo, ¿qué ha pasado? Porque claro, el último día que yo fui a por una analítica, no, todavía estábamos con la cola fuera, ¿no? Pues bueno, el problema de la sanidad es un problema a nivel estatal dramático y nosotros aquí en este momento es mucho más dramático. Ha estado a punto de cerrarse la UCI, que es indispensable en un hospital. Los compañeros están colapsados, todos los servicios. El que posiblemente funcione medianamente bien es traumatología y cirugía, porque no están faltando profesionales en ese momento ahí, pero psiquiatría, urología, médicos para atender a urgencias, Sí. intensivistas, etc. Temas desviado del tema y después hablamos del Vale, hospital. pues vamos, si quieres. Te lo digo de otra manera, a ver cómo te lo planteo, porque la última vez que planteé una cosa así, Ana Fibra no volvió. Ah, bueno, pues, Voy a hacer la propuesta sin que se piense que es una pregunta sesgada como dijo aquel día. Además, sabiendo que venías y ahora que vamos a hablar de este tema, te lo quería comentar. En esta plusvalía, por ejemplo, se hace una cosa que vosotros, en Comú Podem, que al final sois, digamos, la misma banda de Podemos, Ada Colau en Barcelona hizo lo contrario, diciendo que gravar de menos a más conllevaba una mayor especulación inmobiliaria y que se podían quedar pisos vacíos y que la gente jugara a comprar un piso por 60.000, venderlo a los 3 años por 100.000 y no de aquí 7 porque le grababan más. A eso es lo que iba, que este tipo de plusvalía que se ha grabado aquí en Vinaròs facilita que tú compres una vivienda por 100.000 euros y que tú los primeros 7 años la puedes vender marcándole un 10% si ganas 200.000 y que la vendas más pronto de los 7 años porque a partir del octavo te graba un 20%. yo creo que... Jo crec que no Jo crec que no és d'aquesta així. manera. Jo crec, bueno, no ho sé, perquè no tinc Jo crec que no tinc no és l'informe així. davant. Sí que es así, pero la conclusión no bueno, tiene por qué ser Pero esa. no Vale, tiene vale, que sí. ser esa, es que no... Sí, que Pero sí es que un es- ejemplo si alguien quisiera especular, más o menos. No, claro, pero Sí que claro, me sí. Si interesa alguien quiere variar. especular, ese modelo que tú me estás hablando, Si alguien quisiera especular. en Barcelona puede ser un instrumento especulativo. Pero En aquí en Vinaròs el Vinaròs mercado no, inmobiliario no puede ser. no te garantiza plusvalías No, tan no. elevadas en tan reducido tiempo. Eso es lo que te podría decir alguien como yo. Sí, Yo no sí. sé lo que pensarán ellos. Sí, sí, sí. Pero respecto al tema de las plusvalías, para mí hay otro elemento importante que se obvia y que también es fiel reflejo de la clase política vinarocense, porque es muy sorprendente. Aquí estamos diciendo, no, unas plusvalías que una propuesta del PVI que planteaba la bonificación a los viudos del 95%. Realmente, ¿qué es lo que planteó el gobierno municipal? ¿Y qué es lo que aprobó el gobierno municipal? Lo digo porque estamos ante un gobierno municipal que solo acierta cuando se corrige y uno podría pensar, bueno, entra dentro de la dinámica habitual del ayuntamiento. En modo alguno. El gobierno municipal llevó una moción de reforma de las plusvalías. Sí. En esa moción hubieron formaciones políticas, el Partido Socialista, Compromís, si no recuerdo mal y si no me corriges, Totes y Tocho en Vinaròs, que votaron sí. Y hubieron formaciones políticas que a esa propuesta de plusvalías votamos no. El Partido Popular votó no, entre otras cosas, y ahí está el plenario para que se vea, tirar de hemeroteca, porque entendíamos que era una aberración el planteamiento que hacía el gobierno municipal, puesto que no aplicaba ninguna bonificación de las que la ley posibilitaba. Es decir, la ley posibilita al ayuntamiento que cada ayuntamiento lo regule. Y entre las posibilidades hay distintos tipos de bonificaciones y cada ayuntamiento elige si las introduce en sus ordenanzas o no. Aquí, el gobierno de izquierdas entendió que no había que bonificar a nadie en las plusvalías
Y ese fue el motivo por el que el Partido Popular le dijo no, y le dijimos que no, aludiendo a que en otros ayuntamientos se aplicaban bonificaciones. Aquí se podría haber dicho, se retira el punto. Lo hemos trabajado mal, sería sorprendente, pero bueno, pero no queremos cometer el error. Aquí no, aquí se aprobó, y se aprobó con los votos de unos señores concejales con nombres y apellidos. Se publica, y entonces es cuando el PVI presenta una alegación. Y la sorpresa es que entonces cambian el propio criterio, es decir, se corrigen a sí mismos. Es decir, vienen a decir que lo que han hecho el mes anterior no estaba bien hecho. Y todo esto lo damos por normal. No lo es. No lo es. ¿Qué hoja de ruta tiene el gobierno municipal? ¿Qué principios tiene el gobierno municipal? Ninguno. Si habrá argumentos para defender todas las posturas, los comparta yo o no. El problema aquí, ¿cuál es? Que estamos ante señores que adaptan sus discursos a su conveniencia política. Los mismos concejales que un mes están diciendo no hay que adaptar bonificaciones en las plusvalías porque estamos en contra de la especulación y todas las cantinelas que nos soltaron, al mes siguiente vienen y dicen nada más y nada menos que acogen una bonificación solo para los viudos, pero bueno, algo es algo, del 95%. Oiga, por lo menos la concejala de Hacienda se tendría que replantear su continuidad en el puesto. Si algo tan importante como la modificación de una ordenanza de ámbito municipal, de uno de los principales impuestos del ayuntamiento, la concejala de Hacienda cometió ese error, no pasa nada. La misma concejala que el mes de antes decía que no había que bonificar a los viudos, al mes siguiente dice que sí. Y digo de la concejala del PSOE como podría hablar de los concejales de Podemos o la concejala de Compromís. ¿Y a dónde voy yo? A lo ridículo y esperpéntico que es lo que pasa en el plenario de Vinaròs, donde no se trabajan los temas, donde no hay más ideología que la de la camiseta. Si tú a cada uno de esos concejales les quitaras la banderita y tuvieras que evaluar cuáles son las políticas que están llevando a cabo en el seno del ayuntamiento, estoy convencido que el 90% de la población no sabría decir si son rojos, azules, morados o naranjas. Y lo peor de todo, en manos de quienes estamos. Es decir, para introducir la bonificación del 95% de los viudos, ¿tiene que venir el PVI y hacerte una alegación? Oiga, que no lo habíamos dicho en el plenario anterior. Que no nos habían dicho que no había que introducir bonificaciones, no se sabe por qué. Algunos nos decían que, claro, que los servicios públicos se pagan con impuestos. Y al mes siguiente ya se nos olvidó el discurso. Pues yo también quiero destacar que estamos ante un gobierno municipal que no es capaz ni tan siquiera de trabajarse los temas. Y este es otro ejemplo de ello. Maroles? Pues, bueno, nosaltres en el tema de les plusvalies doncs, vam considerar que la modificació que se feia no era l'adequada, pensem que només era una ordenança que venia d'anys anteriors i que només contemplava una bonificació d'un 5% de la quota íntegra. Nosaltres vam pensar que després que en aquell plenari també va sortir, era clarivident, els remanents que quedaven de l'exercici anterior, que era més de 1.800.000 euros, possiblement creiem oportú que l'Ajuntament tenia que ser molt més ambiciós i tenia que aconseguir bonificar les plusvalies. Ja que recordar que la plusvalia és un impost local, que és un impost que marca l'Ajuntament de Vinaròs i que dins de la normativa ell té la capacitat de poder fer més bonificació o menys bonificació. Aleshores, des del Partit Vinaròs Independent ens vam preocupar també com estaven els municipis del voltant i també de l'arreu de l'estat espanyol i vam veure que molts de municipis que practicaven o que bonificaven un 95% a totes aquelles persones que contemplaven una bonificació del 95% en aquelles persones que enviudessin i que contemplés la seva vivenda habitual, tant per ells com també pels descendents. Això significava que a l'hora de passar comptes, pràcticament, si tu enviudaves, pràcticament aquella persona no tenia que pagar pràcticament res de la plusvalia. Pensem que és una època en la qual hem vingut una època molt ruïna, ha sigut una època que no ha sigut una època de furor econòmic, al contrari. Venim d'una pandèmia, hi ha hagut molt de tancament de negocis, la gent ha patit moltes coses i damunt estem patint també, és a dir, la guerra d'Ucrània ha agravat més la situació, també vaig dir-ho a l'al·legació, pensaven que cada vegada la gent té que pagar, se li ha quadriplicat el que és el gasto d'electricitat, també el gas i que els subministraments, el que és arribar la compra, la gent no arriba. Nosaltres hem demanat dues al·legacions en la qual demanaven un 95% en la primera vivenda habitual i després un 50% en la segona vivenda. Està clar que no se van acceptar les dues al·legacions, se va acceptar la primera, intentarem que
en una pròxima modificació, que també se contempla la segona, però el que sí que estic d'acord és en Juan, és a dir, nosaltres en el plenari anterior vam votar en contra perquè considerem que no era ambiciosa aquesta modificació, però què va ser? Per això a vegades, quin paper té l'oposició? L'oposició no només té que criticar, té que fiscalitzar també l'acció de govern. I llavors, el que no s'entén de cap de les maneres és que nosaltres vam considerar que no era ambiciosa, que no estava en la necessitat que calia, que mereixia, i vam considerar oportú fer al·legacions, i estic supercontenta que aquestes al·legacions s'hagin acceptat, i que s'hagin acceptat per part de tots, és a dir, que se va acceptar per unanimitat, però sí que hi ha que dir que moltes vegades aquest tipus de coses hi ha que pensar que a vegades quan no estàs en majoria, que estàs en minoria, quan un punt el portes al plenari s'ha de tractar, s'ha de tractar i treballar molt bé. Per què? Doncs perquè a vegades hi ha que buscar les aportacions de tots els altres, i crec que ha sigut una solució que ha sigut bona per l'estat de Vinaròs, però que ha partit com a iniciativa de que jo també estic en el que no se pot fer és avui votar que sí i demà votar que no, o al contrari, ja que és un poc coherent en la línia actual, i tot és que té clar un projecte de ciutat, i està clar que jo coincideixo en Cecília, que veig en el plenari, en l'argumentari del discurs, que jo soc partidari de que té que pagar, qui més? A veure, la gent que cobra més té que pagar més, això està més clar que l'aigua, i llavors la plusvalia, si se demostra que hi ha un enriquiment injust, per la qual cosa sí que té que pagar aquella persona, però si no se demostra que no hi ha cap enriquiment, que és una persona que està desafavorida, ha que facilitar per part de l'Ajuntament que aquesta persona, la veritat, que millori la seva situació. Una cosa importante respecto a este tema, hablamos de la bonificación, pero estamos en un contexto en el que esta ordenanza supone un incremento en algunos tramos respecto al anterior, y eso es decisión del gobierno municipal, es decir, oiga, le subo la plusvalía y, eso sí, aplico una bonificación del 95%, pero es que está subiendo el impuesto al resto. Es decir, nuestro planteamiento, ¿cuál era? Subida de impuestos en este contexto, ninguna. Y a partir de ahí después introduciremos bonificaciones. Aquí, ¿qué se ha hecho? Subimos el impuesto y además planteamos una bonificación para viudos y viudas, que nos parece bien. Pero en el fondo, claro, pero en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Oiga, no era necesario subir la plusvalía en ningún tramo, por el contexto en el que estamos. Esta es la postura del Partido Popular. Estaba buscando tramos de plusvalías, porque sé que hace poco me tocó hacer a mí un par de temas sobre estos en Cataluña, y quería ver un poco el tramo, porque creía que lo había apuntado, no tengo apuntado, pero después lo buscaré para hacer la comparativa que decía ahora mismo. Además, Juan está haciendo esa comparativa, que hay sitios que la tienen más equilibrada, más baja, otros que tienen más alta, y yo creo que así de cabeza creo que el tramo de 19% no lo había visto hasta ahora, pero bueno, van por allí. Hi ha ajuntaments que tenen un interès fix màxim del 30, màxim que marca per normativa és del 30. Hi ha alguns ajuntaments de la província de Castelló que han aplicat el 30%, vull dir. Sí. Claro, això ja és decisió de l'equip de govern i de l'equip de govern. Hay tamaños de población muy distintos. Es que hay una casuística muy variada. Yo soy partidario de hacer las comparativas respecto a las plusvalías que cobraba el propio Ayuntamiento de Vinaròs con anterioridad a esta norma. Entonces, ¿a mí qué me interesa? A mí me da exactamente igual lo que hagan en Albacete, en Amposta o en Las Palmas de Gran Canaria. A mí me interesa decir, oiga, usted me está modificando las plusvalías en Vinaròs, vale. ¿Y qué plusvalías tenía yo en Vinaròs antes de su modificación? Pues lo que mucha gente debería de saber es que con las nuevas plusvalías hay tramos que se pagará más de lo que se pagaba con anterioridad. A partir de ahí habrá gente que le parecerá bien, a mí desde luego me parece una barbaridad, porque se podría haber hecho una modificación de la ordenanza en la que en ningún caso hubiera ningún tipo de incremento respecto al anterior en este municipio. Y ahí sí que es verdad que el Partido Socialista optó por otra opción, que es respetable, pero desde luego no es la que comparte el Partido Popular. Estaba en contra de una de las que os decía. El primer tramo, no digo el municipio, bueno, el primer tramo de los primeros 7 años es el 21% y a partir del octavo año un 8%. Para que veamos el cambio que decía, que por ejemplo Vinaròs es al contrario, graba poco al principio y mucho a partir del 7º año. Si nadie tiene una más de estas, pasamos al siguiente tema, que sí que es el que antes Cecilia ha abierto ella, que es el tema del hospital. Esta semana hubo una rueda de prensa en el cual se hablaba de que se están creando 3 bonificaciones o alicientes para profesionales para que vengan aquí a Vinaròs, y que su publicación será pronto. No se dijo cuándo, no hubo fecha, no dijeron ni junio, ni julio, ni agosto, sino pronto. Que no era verdad que se podía llegar al cierre de la UCI, que eso era más un bulo que se había conocido que lo que realmente era.
el cual a mí personalmente me comentan que no, que es verdad, que la Claro, UCI iba a cerrar. Claro, que no me tancarla. Y al hilo de todo esto, el partido de Cecilia, Tots Seminados, propone crear una plataforma para reclamar acciones en el hospital. Esos son los 3 puntos, digamos, clave de este tema. Empiezo ahora por María, que es... Hay un cuarto punto que desde mi punto de vista es clave y fue lo que pasó en el último pleno ordinario. Antes de que el sindicato médico denunciara el cierre inminente de la UCI, no lo hizo ningún partido político, lo hizo el sindicato de médicos. Sí. ¿Vale? En el pleno de antes, en nuestro ayuntamiento, el Grupo Municipal Popular presentó una moción denunciando la precaria situación en la que se encontraba el hospital y reclamando más medios. Y en ese pleno, estoy hablando del pleno de mayo, hubieron formaciones políticas como el Partido Socialista, Compromís y también Podemos, que votaron en contra de la urgencia. Es decir, no votaron no a pedir más medios. Dijeron que no era urgente que en ese plenario se hablara de esto. A la semana siguiente pasa lo que todo el mundo conoce, comunicado del sindicato médico diciendo cierre inminente de la UCI si no vienen más elementos. Creo que también ese elemento también es importante. Ese cuarto punto no me lo apunté, pero sí que es verdad que en el plenario se habló y que se dijo no que se habló porque no se nos no se habló porque se dijo que porque no hubieron formaciones urgente. políticas que entendían que no era urgente hablar de ese tema. No es esa la interpretación, pero bueno. No hay interpretación, eso A es el hecho. A partir de ese, digamos, ese contexto de los 4 puntos que hemos ido desglosando, le dejo a Madero que empiece con el tema de por donde quieras, porque el tema de alicientes, bonificaciones, para que vengan los professionals no s'habla muchas veces porque en el sistema educativo se hace. És que és el que comentàvem, dic, a veure, ja nosaltres tenim unes mancances i tenim unes mancances que ja són, bueno, no, estructurals i substancials. És a dir, i cada vegada l'Ajuntament, l'hospital, doncs, bueno, estem perdent més professionals i després hi ha molts serveis que estan, bueno, que no poden donar el servei que pertoca perquè falten uròlegs, com ha dit ella, falten també, ara mateix en urologia no se pot operar, és a dir, només hi ha un uròleg i perquè i si volen fer una operació d'urologia té que venir un de Castelló a acompanyar al metge perquè dins de que al final, per llei només tenen que haver-hi dos metges, dos uròlegs, i si no tens que anar a Castelló. I quan te parlo d'urologia te parlo també de radiologia, te parlo també de lo que és el servei del càncer. L'altre dia, bueno, fa poc, antes de Nadal, va sortir un sindicat, el CSIC crec que era, en la qual dia que sortien metges de l'hospital, internistes i infermeres, que ja denunciaven públicament l'abandonament que tenien en l'hospital. I parlaven metges, parlaven infermeres i parlava auxiliar sanitari. Parlaven tots, en la qual demanaven, per favor, i ja demanaven, que el que he dit moltes vegades, una bolsa de, com se fa en educació, una bolsa de difícil cobertura. Una bolsa de difícil cobertura perquè Vinaròs està al cul del món, és a dir, està molt apartat de Castelló, no volem ir els professionals, i aleshores el que passava és una bolsa de difícil cobertura, és que aquells jocs que hi ha més problemàtica per poder treure professionals, se crea una bolsa de cobertura, se treuen unes places i aquestes places s'incentiven d'alguna manera, perquè és l'única manera que tu pots vindre o que pots motivar que la gent se vingui a treballar. Això des de fa molt de temps que s'està dient i que ho he dit moltes vegades, perquè en educació tenim aquest problema, en la part està aquí, el que era Morella, el que era Sant Mateu, el que era Vinaròs, Benicarló, teníem aquest problema i se creen les bolses de difícil cobertura i de moment pareix que aquest problema que se tenia s'ha solucionat, o per almenys no és tan fort com se tenia abans, que hi havia vegades que hi havia una baixa d'un professor i a mi estaven 6 mesos que no se podia suplir, fins que no es van crear aquestes bolses de difícil cobertura. Però clar, que hi hagi unes denúncies per part dels professionals de fa més de 6 mesos que estan denunciant totes aquestes mancances, que me digues a mi, per exemple, que la cosa ha anat a més. I ara, com en l'última, el que ha dit Juan Amat, se presenta una moció en el plenari en la qual se tenia que debatir com està la problemàtica de l'hospital i no se dona vot a la urgència. És a dir, una cosa, a mi me pareix incomprensible que per part de tots els partits polítics nosaltres vam votar que sí a favor de la urgència, perquè és un tema que se té que sortir. I Vinaròs és el tema que té Vinaròs està a l'hospital comarcal i nosaltres com a autoritats i com a representants del poble tenim que donar la cara. I tenim que donar la cara sortint fent un comunicat conjuntament o els que som dient això que està passant és vergonyós i aquí hi ha que buscar solucions i ja està bé l'assumpte, ja està bé que ens prenguen el pèl. Però què passa? Que si nosaltres no sortim, que som els representants polítics i que ens han votat una sèrie de persones, què és el que passarà? L'Ajuntament no s'ha pronunciat en cap moment. I a mi em pareix vergonyós que l'Ajuntament no se pronuncia en un aspecte que és tan difícil i tan complicat. I a mi no me valerà que me digui que ara vindran professionals i que temporal. No. Això, si no s'arriba, si el sindicat de metges, tal qual com ha dit ell, no fa una denúncia de que no es venien reforços, la UCI s'ha estancat. I si la UCI es tanca, vol dir que es tanquen els quiròfanos.
És a dir, sabés convertir l'hospital a la llarga en un ambulatori. I això és el que no podem permetre de cap de les maneres. I aquí sí que se necessita, sense mirar cap tipus de color polític ni ser partidistes, se té que lluitar i se té que treballar per aconseguir que l'hospital que funcione i que totes aquestes mancances que tenim, que nosaltres les poguéssim recuperar. Jo aquí ho dic i crec que aquí és una labor de tots nosaltres, però el primer que té que donar la cara és l'equip de govern, és a dir, l'alcalde com a alcalde té que liderar. Nosaltres podem liderar també en un moment determinat, però crec que és una cosa que ens afecta a tot. La sanitat és que jo crec que és bàsica i no és el mateix estar de pacient en l'Hospital Comarcal de Vinaròs que anar-te'n a Castelló, a una UCI o anar-te'n a València, o no tindre salut mental. Jo crec que la situació que estem passant, jo crec que és molt lamentable. Jo crec que al segle XXI, penso, ja parlo com a persona, ja no parlo ni com a partit, penso que és lamentable, per mi és inconcebible el que està passant. Yo, si me disculpáis, yo me tengo que ir. Si para pudiera intervenir con vosotros. Sí, igualmente es el último tema, nos quedan 5 minutos. Vale, o sea, si no, ya llego. Acabamos, va Manuel, tú ya y Juan, y acabamos, que, vale, sí, que hoy hemos empezado un poquito antes y nos da tiempo. Vale, perfecto. Al hilo de lo que decía Maya Dolores, que a mí que sabéis que me ha gustado mi opinión y estas cosas, sí que es verdad, y ahí creo que voy a coincidir con Emanuel y con Juan, incluso alguna vez Maya Dolores lo ha dicho también, que siendo el mismo color político el que gobierna aquí que el que gobierna en Valencia, parece que les tenemos miedo el ir a pedirles algo. O sea, creo que el levantar un día el teléfono o plantarse en Valencia y decir, oye, esto es un problema, y esto es un problema que está en el municipio, y somos compañeros de partido, no voy a decir un taco, pero jolines, creo que nos falta un poquito de actitud en el plantarnos y decir, voy a luchar por lo mío. Emanuel. Iba por ahí la intervención. Es decir, siempre estamos con las soluciones que debemos darle al hospital, desde aquí de Vinaròs, que es un ámbito local, cuando es una competencia autonómica, quien tiene responsabilidad es el que tiene que buscar las soluciones, y nuestra obligación es criticar en el punto de no retorno que ha llegado este hospital. La merma de servicios que están dándose porque están sobreexplotados los profesionales que ejercen en primera línea, encima con una pandemia, eso está afectando al servicio y la queja de los sindicatos, consecuencia de esa situación insostenible. Entonces, nuestra obligación como políticos, como cargos del municipio, es exigir a la Consellería de Sanidad y al máximo responsable, al presidente de la Generalitat, que tome decisiones y que asuma ese mando, porque no podemos estar como hemos estado. Si fuera verdad o no fuera verdad lo de la UCI, que yo no voy a entrar, solo con que haya llegado a la prensa y los ciudadanos lo hayan leído, ¿es grave o no es grave? Es muy grave. Vale, porque yo ya no entro en si ha sido o no ha sido, no voy a entrar. Pero solo con que haya sido los medios de comunicación que se hayan hecho eco de que la UCI estaba a punto de cerrarse, ya eso es de extrema gravedad. Luego, aquí no lo ha comentado Maya Dolores, pero yo creo que tenemos que decirlo. Hemos tenido una reunión, una junta de portavoces urgente, convocada, y a posteriori una reunión entre los que somos los partidos, los responsables, para buscar decisiones firmes y exigir lo que había que exigir. ¿Y hemos llegado a algún acuerdo? No. Vale. Entonces, aquí, los 4 que estábamos, decíamos lo mismo, porque decíamos que queríamos responsabilidades donde tocaba, y que no nos podíamos conformar con maquillajes de hacer un comunicado light. A estas alturas se pretendía hacer un comunicado de, pues bueno, que actúen en consecuencia, que nos tengan en cuenta, que claro, estamos muy enfadados desde Vinaròs. Cachondeo. Esto llega allí, se ríen de nosotros en nuestra cara. Mientras, que tú lo dices muy bien, porque opinamos lo mismo, mientras desde aquí seamos la cadena de conducción y no nos quejemos, pues que no nos pase un familiar, que entonces sí que nos acordaremos de la familia, de todos los que tienen responsabilidades directas, que no somos, repito, no somos nosotros. Nosotros no tenemos que buscar soluciones, nosotros tenemos que exigir que haya soluciones, porque es nuestra obligación como representantes del ayuntamiento. No es de ahora. Cuando hubo los contratos COVID, que los iban a tirar a todas las calles, en las manifestaciones de los sanitarios, ahí coincidí con el PP y Ciudadanos, que estábamos allí en esa manifestación quejándonos. Cuando los empleados, los profesionales de la limpieza del hospital se quejaron porque los estaban ninguneando y los explotaban, ahí estuvo Ciudadanos en primera línea con ellos diciéndolo. El tema de los temporales, que tú sabes que yo soy muy pesado con el tema de los contratos temporales, que eso también afecta a la sanidad, le afecta a la educación, como conocerá muy bien María Dolores, también se denunció. Hace un año, Ciudadanos, mi persona, dijimos, la salud mental en Vinaròs, cuidado, que vendrán problemas graves. 5 personas se han ido, el principal responsable de la salud mental.
Te pongo un ejemplo para que sepas. Se ha derivado una persona que ha tenido un problema de salud mental a Soria. Que sea un familiar tuyo y te tengas que ir a verlo a Soria o que lo tengas que abandonar. O sea, son situaciones inasumibles. Entonces, ante esa gravedad de una situación brutal, vamos ahí los representantes del ayuntamiento, nos reunimos y no llegamos a un acuerdo. ¿No somos valientes? ¿No nos atrevemos a decir las cosas como tocan? Pues lo podrán decir mis compañeros que estaban en esa reunión. Yo dije, yo no me conformo con un comunicadito para hacer like porque decimos que hacemos algo, hagamos una rueda de prensa, nos reunimos todos y cantamos las 40 donde toca. Pues no nos hemos puesto de acuerdo. Cecilia. Vale. Mira, nosotros hace 3 semanas, creo, 3 semanas, ya lancemos a la prensa, y todavía no había estado la posibilidad de cerrarse la UCI, y ya lancemos a la prensa la situación en la que se encontraba el hospital, mucho antes de nada. Primero porque soy enfermera y soy muy consciente de esa situación, pero soy muy consciente desde hace mucho tiempo. En este momento es mucho más grave que lo ha sido hasta ahora, pero siempre ha habido una carencia de personal, nunca han estado las plazas cubiertas que se necesitaban, enfermería siempre hemos estado por debajo del radio de pacientes que se necesitaban, y las listas de espera enormes, porque ha habido profesionales que han venido coyunturalmente, pero cuando han tenido la oportunidad se han ido inmediatamente y se han quedado. Entonces, somos un lugar de difícil cobertura y desde la Generalitat se tienen que crear los mecanismos para primar estas zonas de difícil cobertura. Es así. En este momento estuvo a punto de cerrarse la UCI, eso es una realidad, Claro que sí. no se lo ha inventado nadie. Los profesionales estuvieron negociando porque hay 5 intensivistas que habían superado con exceso el límite de guardias que tenían que hacer, ya no tienen derecho a vacaciones como cualquier otro ser humano, y la situación es de que las bajas de profesionales no se cubren porque no hay profesionales y los que hay no quieren venir aquí. Esa es la realidad. Entonces, en este momento hay bajas también hay falta de enfermeras también y de enfermeros porque los contratos COVID que habían estado casi 2 años no se han renovado. Y esos contratos COVID estaban supliendo las deficiencias de personal que ya habían de una manera coyuntural. Cuando esos contratos COVID no están, sigue habiendo falta de personal. Por lo tanto, la situación es dramática, es muy difícil. Y está claro que nosotros ya nos mostraron que habían venido, hicieron una rueda de prensa diciendo que habían venido a solucionar, bueno, que estaban trabajando hace mucho tiempo. Si tú estás trabajando hace mucho tiempo, ¿permites que un hospital como este llegue a la situación en que está? No. Vamos si hay un problema grave de momento, se tiene que solucionar. Entonces, es un problema, ¿por qué? Porque ha salido a la luz pública, porque se ha denunciado, porque los profesionales se han quejado, porque los profesionales están sobrepasados, sobrecargados, sufriendo las bajas que no se cubren en servicios como urgencias colapsados de 7 horas de espera, etc. Quiero decir que la situación es grave. Y nosotros estuvimos en una reunión, bien dicho está, y dijimos que el comunicado tenía que ser contundente, para que sepan la opinión pública que somos ciudadanos y ciudadanas también, aparte de partidos. Ya no es una cuestión de color político, lo he dicho, es una cuestión de una necesidad de un hospital comarcal en una zona de difícil cobertura, con una amplia población que necesita esa asistencia sanitaria y con unos profesionales sobrecargados. Hay que tomar medidas ya. Que se esté trabajando, a mí me parece genial que se esté trabajando, pero se tenía que haber trabajado ya. Claro. Y eso, el problema de la sanidad es un problema estructural desde hace muchísimo tiempo. Diferentes gobiernos no han invertido en la sanidad, de hecho lo han privatizado y la han desmantelado en según qué sitios han gobernado. O sea que, ¿me entiendes lo que te quiero? Que es un problema grave. Mientras los profesionales van aguantando, pues la sanidad se queda ahí y punto. En el momento que los profesionales dicen, hasta aquí, ya no vamos a aguantar más, entonces es cuando se plantea que hay un problema. Pero el problema existe y tiene que haber voluntad política independientemente del color del gobierno para solucionarlo. Y a pesar de que vengan diciendo que han tomado medidas, las medidas se tenían que haber tomado antes. Está muy bien que las tomen, ¿eh? Yo estoy contentísima para que esta situación se palíe de alguna manera, porque somos receptores de esa asistencia sanitaria todos. Y que lleguen pronto, porque claro, hay que diagnosticar, hay que hacer pruebas, hay que diagnosticar, hay que hacer diagnósticos, hay que hacer control de enfermedades crónicas. Y urología está desmantelada, hay 2 urólogos, uno en activo y luego el otro urólogo que se acaba de incorporar hace un momento, pero que lo habían operado de cadera y pobre hace lo que puede, porque la necesidad se está derivando. Psiquiatría, el problema de salud mental es gravísimo, porque la pandemia ha incrementado el intento de autólisis y de suicidio exponencialmente. Y no pueden esperar 7 meses a ser atendido, no puede esperar 1 año. Hay gente que si tú no la atiendes, ¿eso qué hace? Potenciar la medicina privada en detrimento de la pública, que es de todos y de todas, que es donde hay que invertir, en la medicina pública, en los servicios públicos, y esa es nuestra opción. Y yo, cuando se votó la urgencia del PP, y quiero matizar eso,
Evidentemente, o sea, a nosotros no se nos puede cuestionar en absoluto de que no apoyamos lo público y que no hemos apoyado, porque digo, 3 semanas antes ya estaba lanzada la prensa. Yo lo que no voté la urgencia es porque consideraba que no el Ayuntamiento de Vinaroz, que se tiene que hacer una plataforma donde estén representados todos los afectados, todos los ayuntamientos del área afectada, los profesionales afectados y la ciudadanía y los partidos políticos. Y dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí. Esto ya no se puede soportar. Los profesionales han aguantado lo inaguantable, y te lo digo yo como profesional que he estado en esa situación. Lo inaguantable, con una presión asistencial tremenda, y luego con eso aumenta el índice de error a la hora de hacer un tratamiento, a la hora de atender a un paciente, porque tú no estás en las condiciones muchas veces de lo que toca, porque tienes una presión asistencial fuera tremenda. Pues eso hay que solucionarlo. Y ya está, es que no hay otras medidas que tomar. Ya. Juan, para acabar. Yo creo que la situación del hospital es el principal problema que tienen los vinarocenses, supongo que, por supuesto, el resto de municipios de la comarca también, pero yo hablo de aquellos a los que represento, que son los vinarocenses. Y me parece dramático que estemos valorando si la situación es grave, gravísima o extremadamente grave. Coincido con lo que se ha dicho aquí. La simple posibilidad de que se cerrara la UCI ya supone la evidencia de que el hospital de Vinaròs está colapsado. A partir de ahí, las problemáticas son todas las que se han dicho y seguramente más centenares. ¿Y frente a eso qué? Pues frente a eso, cada uno tiene un ámbito de responsabilidad y el nuestro es dar visibilidad a la problemática. Claro. Y es lamentable que en el pleno del mes de mayo, cuando todos tenemos conocidos, familiares, amigos, somos conscientes de que hay listas de espera que son, desde cualquier punto de vista, tercermundistas. Somos todos conscientes de la problemática que viven los profesionales del sector. Somos todos conscientes de que no es asumible el deterioro constante y paulatino de la sanidad que recibimos en este municipio. Y frente a eso se presenta una moción que la única intención que tiene es dar visibilidad a esa problemática, poner de relieve que son los propios profesionales los que están denunciando que se trabajan en condiciones infrahumanas, que el servicio que se presta no está a la altura del que se debería de dar. Y frente a eso, ¿cuál es la actitud del alcalde? Decir que no es urgente hablar de este tema, ya no es que no reclame, es que no dejó que reclamásemos aquellos que llevamos el tema al plenario. Es que es mucho más grave. Es que estamos ante un alcalde que ¿dónde está hoy? Aquí estamos hablando del principal problema de este municipio. ¿Dónde está el señor alcalde? Está invitado, pero como siempre se esconde. Y esta problemática no posibilita que nadie se esconda. Y es vergonzoso que se hiciera una junta, que hay que también tener en cuenta. ¿Por qué se hizo esa junta de portavoces? Porque la pidió el Partido Popular. Iniciativa el señor alcalde no ha tenido ninguna en este tema. Todo lo contrario. Una rueda de prensa donde se le exige o convoca usted una junta de portavoces extraordinaria o le haga una petición de pleno extraordinario. Y convoca a la junta de portavoces y no asisten. Y no asiste. El Partido Socialista estuvo representado, pero ¿qué tenía que hacer el alcalde más importante que estar hablando de este tema? ¿Y cuál fue la solución? Igual que denuncio la falta de valentía de determinadas formaciones políticas, pues también reconozco y agradezco que en esa junta de portavoces, totes y totes, para mí estuvo a la altura. Igual que digo que en el pleno no, pues en ese momento, oiga, reaccionaron, y es verdad, es inaudito, si es una problemática que está por encima de colores políticos. Si es que a día de hoy el alcalde sigue escondido. ¿Alguien me puede decir si el alcalde ha hecho una rueda de prensa, si ha hecho un comunicado, si ha salido a hablar de algún tema? ¿Y eso es el alcalde que tenemos? Pues un alcalde que no reclama es un alcalde que no sirve. Y estamos hablando ante un problema dramático que tendría que poner de acuerdo a todo ciudadano que no esté plagado de prejuicios ideológicos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Excusas? No es que se ha reaccionado, no se ha reaccionado. Están tapando un fuego en un incendio que ya no están en disposición de poder apagar. Y lo que se tiene que reclamar es una reacción real. Y esa reacción real pasa por comprometer al presidente de la Generalitat. Venga usted aquí a dar explicaciones, porque el alcalde, el señor Alsina, en campaña electoral, sí que decía que Vinaròs con un alcalde socialista podría dotar de más medios al hospital y acabar con las listas de espera. No lo digo yo, esto lo dijo el señor Alsina en campaña electoral. ¿Y ahora qué? 3 años después, cuando se anuncia por los sindicatos médicos que la UCI está a punto de colapsar y de cerrarse, entonces ya no habla de este tema. Y lo peor de todo, ni reclama, ni deja que reclamemos los demás, porque aquí hay un servilismo que es vergonzoso de los representantes municipales del Partido Socialista, mucho más preocupados de taparle las vergüenzas al señor Ximo Puig que de reclamar en beneficio de todos. Y desde ese punto de vista a mí me parece imperdonable la actitud que está teniendo el señor Alsina y el Grupo Municipal Socialista.
Pues bueno, acabamos aquí. Justo además se ha tenido que ir Cecilia ya, que tenía un compromiso. Habrá un Twitter, ¿no? Un tweet. Ahora, hoy no tenemos ni para el tweet. Es que yo quería decir una cosa. Me están entiendo por ahí. Va, os dejo nada, pero que me van a matar. Déjame, porque me había comprometido a sacar el tema, pero como había temas perentorios y además siempre conduces tú el programa y muy bien, yo no he metido cuña hasta el final, pero lo quería decir para que el próximo día, si eres tan amable, saques esa problemática. Hoy he acudido a la Escuela Municipal de Art, ¿vale? Y lo que me he encontrado allí es unas instalaciones lamentables, o sea, goteras, filtraciones desde abajo cuando llueve, unas temperaturas que han llegado a 46 grados, productos que se tienen que utilizar para hacer el arte, que son pues el alguarrás, como me lo ha apuntado, químicos, para los cerámicos, o sea, una cantidad de productos súper peligrosos que no tienen un espacio cerrado, o sea, es lamentable. Entonces el próximo día, si eres tan amable, me gustaría denunciarlo porque son 15 años que están esperando tener unas instalaciones mínimamente decentes. Son 200 alumnos que pagan su matrícula y que considero que, o sea, prefiero entrar el próximo día al tema y dar fuerte porque no es de recibo. Es innombrable. Cinta Bárbara, que es la directora, es un encanto, tiene una paciencia de santa. Yo, con ella, ya sabes que el karate que me gasto ya no hubiera aguantado 15 años. El primer año ya la hubiera liado parda y eso no puede ser, no se puede consentir. Me lo apunto para la semana que viene, que también buscaré un poco de información porque no lo sabía, la verdad, no tenía conocimiento de ello, así que, como siempre, temas que importan a la gente quedan aquí. Señores, muchas gracias. Nos vemos de aquí 14 días, que estaremos ya en fiestas. Venga, así Marcela, yo no vendré. así que yo me imaginaba yo que tú no ibas a venir, que ibas a enviar a Marcela. No, hombre, no, porque es el día de... Sí, y supongo que habrá muchos actos y... No, es el día del Super de Gala. El día es verdad, también es verdad. Sí, el año pasado coincidió que teníamos el programa de televisión y desde aquí Juan y yo nos fuimos vestidos para allá. Así que igual pues nos repetimos lo mismo, el siguiente programa será justo el día de la cena de gala y sacaremos los temas que nos queden por saber en un verano que, por lo que ya he visto este fin de semana, se intuye bastante movido en cuanto a gente, porque este fin de semana estaba todo el paseo lleno, todo el centro lleno, así que buenas noticias para la economía y para los comercios de Vinaros. Lo dicho, nos vemos en 15 días aquí en La Lupa con todo lo que interessa als vinalcenses. Hem invertit 55 anys en construir el que avui és Autoesteller, una gran empresa familiar en la que saps que pots confiar. Ha estat un llarg camí en el que hem après a estar més a prop que mai de les nostres arrels, honrats per l'herència rebuda i orgullosos del futur que cada dia continuem creant. Gràcies per estar al nostre costat. Amb tu no ens fem majors, ens fem millors.